Apocalipsis 2, versículo 12. Vamos a iniciar con la carta a la iglesia de Pérgamo. Dice así Apocalipsis 2, 12 al 17 lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Amén. Bueno, hermanos, Pérgamo es la siguiente ciudad, la siguiente carta. Algo básico, hermano, Pérgamo era una ciudad en una colina que tenía un templo muy famoso que hasta la fecha se conserva en Alemania. En Pérgamo había un altar dedicado al dios Zeus, ¿verdad? Un altar que era muy esplendoroso en su momento. Y lo más seguro, hermano, es que a eso se refiere a la carta cuando dice allí donde mora Satanás. Era un centro religioso, Pérgamo era un centro religioso, estaba situado en una elevada colina, era un centro político también. Y algo muy interesante, hermano, había una gran biblioteca en Pérgamo. Y si usted quiere jugar con la palabra Pérgamo, de ahí viene la palabra pergamino. Y es cierto, la palabra, como era una ciudad donde había muchos pergaminos, muchos documentos, se les empezó a llamar pergaminos a los documentos que había en esa gran biblioteca que había en Pérgamo. Entonces, hermano, para que tengamos una idea, el tipo de gente que había en Pérgamo era gente, hermano, muy religiosa, pero también era gente, hermano, muy estudiosa, muy culta, por llamarlo de alguna manera, y también era centro político de aquel entonces. Amén. Ahora, con esto en mente, vayamos nuevamente a ir recorriendo lo que dice la carta. Lo primero que dice la carta, hermano, es cómo se presenta el Señor. ¿Cómo se presenta el Señor? El Señor se presenta como el que tiene la aguda espada de dos filos. Esto ya en el capítulo 1 ya lo vimos. Y en el capítulo 1 dice que Jesús tenía en su boca, de su boca salía una aguda espada de dos filos. Si usted no lo sabe, ¿verdad? Pero la mayoría lo hemos leído. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una aguda espada de dos filos que corta. Entonces, hermano, la figura es muy clara. De la boca de Jesús sale su palabra, y su palabra, hermano, es una aguda espada de dos filos. Cuando nosotros vemos que Jesús se presenta como el que tiene la aguda espada de dos filos, entonces lo más seguro es que ya sabemos de qué se trata el problema. El problema que se trata es que algo pasaba con la palabra, algo no estaba bien con la palabra de Dios. Entonces, siguiendo esta secuencia, hermano, después dice en el versículo número 13, y empieza a reconocer virtudes. El Señor dice, primero se presenta como el que tiene la aguda espada de dos filos, luego dice, sé dónde vive, donde vive Satanás, donde tiene su trono. Ya se lo mencioné por qué. Y fíjese que la iglesia en Pérgamo tenía una virtud, era muy fiel. ¿Por qué? Porque ni siquiera cuando había persecución y cuando murió un creyente, un discípulo, que ahí se menciona que era Antipas, mi testigo fiel, sufrió muerte en esa ciudad, ni siquiera por eso la iglesia se volvió infiel a Dios. Entonces, hermano, era una iglesia valiente, era una iglesia fiel al Señor. Amén. Pero viene, hermano, el defecto, viene la carencia espiritual. El problema que estaba sucediendo en Pérgamo, hermano, es que había dos doctrinas
que se estaban tolerando, que se estaban aceptando, que estaban entrando, hermano, en esa congregación. Y el Señor Jesucristo, con su palabra, con su verdad, va a pelear contra eso, porque es incorrecto. Hermano, recuerde que ya en la carta a Éfeso dice que ellos habían discernido que había apóstoles que eran falsos. Lo que sucedía, hermano, en aquel tiempo, en el año 100, es que llegaban predicadores a las congregaciones. Llegaban gente, hermano, a compartir la palabra. Y, hermano, la iglesia de aquel entonces tenía que estar muy alerta. ¿Para qué? Para darse cuenta si era el evangelio o era algo parecido al evangelio. Y, hermano, ponga mucha atención esta mañana, porque creo que esto es algo que necesitamos urgentemente. ¿Sí? Urgentemente, hermano. Porque hay cosas que parecen evangelio, pero no lo son. Y tenemos que tener mucho cuidado. Si en el año 60, hermano, ya estaban infiltrando, ¿qué pasa? ¿Qué no habrá pasado después de 2000 años? Y en este tiempo, hermano, donde hay tantos predicadores, donde hay tanta enseñanza, donde hay tantas cosas que se dicen, hermano, puedes pasarte el día en las redes escuchando 1000 mensajes. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y se pelean y se dicen y se hacen. Hermanos, necesitamos ir a la palabra para que la espada aguda de 2 filos sea la que discierna, hermano, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Había dos doctrinas que estaban infiltrándose, muy interesantes, pero muy desconocidas para nosotros. Dice: tú toleras a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Esa es una. Y luego toleras, dice el 15, a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Yo le dije que la doctrina de los nicolaitas no se la voy a poder explicar porque nadie la ha podido exactamente comprender, ¿sí? Pero la doctrina de Balaam sí la podemos aprender, sí la podemos entender, hermano, y vamos a adentrarnos en esto. En esa congregación, hermano, estaban tolerando la doctrina de Balaam. ¿Quién es Balaam? Bueno, Balaam es un personaje, por eso sí lo podemos saber, porque es un personaje del Antiguo Testamento. Balaam era un profeta del Antiguo Testamento. Interesante, hermano, que en los tiempos de Moisés había un profeta que Dios usaba, no era israelita, interesante, no era israelita, era de otra nacionalidad, pero Dios lo usaba. Y los reyes de aquel tiempo sabían que Dios hablaba a través de Balaam, ¿sí? Entonces, la historia de Balaam y la historia que le voy a narrar rápidamente, usted la puede encontrar en Números 22, 23, 24. Ahí se narra, es una historia muy conocida, para que rápidamente la identifiques, cuando habló la burra de Balaam. Yo digo que siempre es más famosa la burra que el mismo Balaam, ¿no? Pero es famosa porque habló, un animal que habla. Entonces usted dirá: ¿y usted cree eso? Sí, yo sí creo eso. ¿Por qué? Porque dice la palabra, que habló. Amén. ¿Y quién la hizo hablar? Dios. Así es que Dios puede hacer en el universo lo que quiera. Amén. ¿Por qué habló esa burra? Bueno, resulta que Balaam era un profeta que Dios usaba. Cuando Israel sale de Egipto y empieza, hermano, a arrasar, a caminar poderoso, porque Dios está con ellos, se abre el mar, pasan, los pueblos, hermanos, saben que hay un pueblo que pasó, que se abrió el mar, saben que el Dios de ellos es poderoso, empiezan a temer, empiezan a tener temor. Y Balac, no se confundan porque son casi, se parecen Balaam y Balac. Balac, hermano, que era rey de Moab, ¿sí? Él ve como que sus territorios están siendo invadidos, y él manda llamar a Balaam, al profeta, para que maldiga al pueblo de Israel. Y de esta manera, con esa maldición que él lance, él entiende que entonces van a poder vencerlos. Capítulo 22, 23 y 24, le pido que lo lea después, porque es muy interesante, hermanos, que obviamente ellos van con el profeta Balaam, manda a Balac embajadores, y obviamente le ofrecen honrarlo grandemente. No sé si usted entiende lo que es honrar grandemente, ¿ah? Es que iba a haber ganancia, ¿sí? Que le iban a dar pago por lo que iba a hacer. Y desde un principio Balaam, que conocía a Jehová, ¿no? ¿Y cómo, hermano? No sé, a la Biblia dice que lo conocía. Dicen: déjenme pedirle, déjenme hablar, orar a Dios a ver si me deja ir. Y ora a Dios y Dios le dice que no vaya. Y dicen: ¿sabe qué? Dios me dijo que no vaya con ustedes. Le vuelven a ofrecer más honra.
Y él, como niño berrinchudo, vuelve a preguntar. Ya le dijeron una vez que qué, que no, pues va la segunda vez, Señor, es que, y Dios dice, ve con ellos, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y él les advierte y les dice, ¿saben qué? Una cosa les digo, yo voy a abrir mi boca y lo que salga de mi boca es lo que voy a decir, porque Dios es el que habla a través de mí. Entonces le dijo el Señor, efectivamente, tú ve, vas a hacer lo que yo te diga. Pero ojo, en el corazón del profeta ya estaba la ¿qué? La codicia. Ya estaba la codicia de las ganancias. Y entonces él caminaba hacia Moab, y en el camino el ángel de Jehová sale para matarlo. ¿Por qué? Porque, a ver, si Dios lo mandó, ¿por qué lo quiere matar? Porque lo mandó Dios, pero el corazón de Balaam era incorrecto. Había codicia por la ganancia. Y entonces, hermano, ahí es donde la burra lo salva. La burra no quiere caminar, la burra se rehúsa, él les pega y la burra habla y le dice, oye, ¿por qué me pegas? Te he servido toda la vida. Y sí, pero ¿por qué no quieres caminar? Y entonces voltea Balaam y ve al ángel del Señor y se arrepiente y le pide perdón y le dice al Señor, ve y vas a hacer lo que yo te diga. Llega, hermano, con Balac. Balac le dice, qué bueno que viniste, mira, te voy a enseñar dónde está el pueblo al que quiero que maldigas. Y él dice, sí, pero voy a hablar y lo que el Señor diga. ¿Sale? Sí, órale. Hazte unos sacrificios, 7 sacrificios, ponte ahí junto a los sacrificios y yo voy a salir a donde se ve y de ahí voy a hablar. Y bueno, hermano, resulta que efectivamente era un profeta de Dios, abre su boca y puras bendiciones a Israel. Obviamente el rey se enoja y dice, ¿qué pasó? Estoy pagando para que lo maldigas, no para que lo bendigas. Bueno, te voy a llevar a otro lugar. Y lo lleva a otro lugar y hacen exactamente lo mismo. Sacrificios, se ponen ahí listos, Balán habla, bendice a Israel. Y otra vez el rey Balac le dice, no quedamos en eso. Y vamos, te va a otro lugar, tercer lugar y exactamente lo mismo. ¿Y sabe qué le dice el rey Balac a Balaam? ¿Sabes qué? Te la perdiste. No te puedo dar. Yo te iba a honrar, yo te iba a dar, te iba a ganar mucho, pero como no pudiste maldecirlo, pues se acabó. Y dice la historia, hermano, que Balaam tomó su camino y Balac el suyo. Así termina el capítulo 23 de Números. Y luego, interesante, hermano, que en el siguiente capítulo resulta que Israel toma mujeres de Moab y esas mujeres seducen a los hombres de Israel a comer sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Y Dios se enfurece contra el pueblo de Israel y lo empieza a castigar. Hermano, y Números, más adelante en el capítulo 31, versículo 16, tome nota nada más, luego lo busca. Resulta, hermano, que Moisés le dice al pueblo de Israel, porque van a hacer después la guerra contra Madián, y dice, vas a destruir, vas a matar a Balaam y vas a matar a las mujeres, ¿sí?, que seducieron al pueblo de Israel a pecar. Y hermano, la Biblia revela que el tremendo de Balaam, antes de irse, le dijo al rey Balac, mira, yo no lo voy a poder maldecir, pero manda mujeres hermosas para que seduzcan a los hombres de Israel, para que los inciten a comer lo sacrificado a ídolos, para que cometan inmoralidad sexual, para que tomen mujeres de las tuyas, y como yo conozco a Dios, Dios se va a enojar contra ellos y los va a destruir. Así es que, mi dinero, porque de todos modos te solucioné el problema. Hermano, el Nuevo Testamento le llama a eso la doctrina de Balaam. En Apocalipsis nada más, no. Yo quiero que vaya por favor a Segunda de Pedro, y aquí se abra por favor los ojos de su entendimiento, todos por favor, porque estamos en tiempos, hermano, donde esto es necesario entenderlo perfectamente. Segunda de Pedro, capítulo 2, ¿sí?, versículos 14 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Mire, hermano, ya en los tiempos de los apóstoles, ¿sí? Fíjense que al inicio de mi Biblia, en el capítulo, cuando inicia el capítulo 2, dice los falsos maestros, ¿vale? Los falsos maestros.
Ahí está. Dice entonces a partir del versículo 14, está hablando de los falsos maestros. Es más, desde el 13, y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Wow. Empieza a hablar, hermano, de falsos maestros que se infiltraban en la iglesia de aquel tiempo, y el apóstol Pedro dice, esos hombres les gusta vivir en placeres. ¿Oh? Tome nota con eso, por favor, con eso, placeres. Y los llama manchas, ¿sí? Suciedad que los acompañan en sus comidas. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes. Ojo, está hablando de falsos maestros que seducen. No sé si usted sepa esto, hermano, pero con la palabra, no estoy diciendo con la palabra de Dios, con la palabra se puede seducir a la gente. Hay gente que seduce. Hermano, mucho de lo que llaman influencer no son más que gente que sabe cómo seducir, cómo atraer a la gente, cómo captar a la gente. Aunque estén diciendo tonterías. Hermano, eso no es nuevo. Jóvenes, estén alertas. Es que me gusta. Sí, ya te sé. A ver, la seducción es eso, algo que te atrae. Algo que te atrae a algo incorrecto, pero te atrae, te gusta al final de cuentas. Es que me gusta cómo habla esta persona, me gusta cómo explica. Sí, está a favor de muchas cosas que van en contra de Dios, pero bueno, me gusta, ya te sedujo. Ahora, hermano, también hay predicadores que no están predicando el evangelio, pero que seducen. Sigo leyendo. Seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición, han abandonado el camino recto. O sea, han abandonado el camino de la integridad y se han extraviado, aquí está, para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y reprendió la locura del profeta. Como este Balán, en los tiempos de Pedro había muchos, hermano, y también existen hoy. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. ¿Por qué dice que son fuentes sin agua, hermano? Porque son solamente una ilusión, son solamente algo que parece que es, algo que parece que tiene contenido, pero no lo tiene. No tiene contenido, no tiene esencia, pero fascina, pero gusta, pero atrae. ¿Y sabe por qué hace todo esto? Por ganancia. Sigo leyendo. Pronuncian discursos arrogantes y sin sentido. Hermano, parece que ve que la Biblia es permanente para todos los siglos. Son discursos arrogantes. Es que yo hice, es que yo acá, es que yo lo otro. Esa es arrogancia. Todo, hermano, discurso donde se hable de la persona. Un predicador puede poner un ejemplo, por supuesto que sí, pero cuando yo estoy hablando de mí, yo no tengo que hablar de mí, yo tengo que hablar de la palabra, lo que dice la palabra. Entonces dice que pronuncian discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales. Ojo, hermano, ¿por qué tienen éxito estos predicadores? ¿Por qué se están teniendo éxito en esto, hermano? ¿Por qué los lugares están más llenos donde hay este tipo de evangelio? Porque va a los sentidos. Tú eres bueno, Dios te ama como eres, no tiene ningún problema, el Señor te sana, el Señor te da, el Señor te suple, el Señor te fortalece. No importa cómo seas, no importa cómo vivas, no importa lo que hagas, Dios está contigo. ¡Wow! Está seduciendo los instintos naturales. ¿Seguimos? Dice,
Seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella, son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Mire, este tipo de enseñanza, esta doctrina de Balaam es la que dice, no, es que no seas tan legalista, no seas tan exagerado. Si la música, sí, o sea, hay música que no está bien, pero la música la hizo Dios. Y bueno, también hay música del mundo que pues no es tan mala, se puede escuchar. A ver, hermano, ¿qué dice la Escritura? Que el mundo está influenciado ¿por quién? ¿Por quién, hermano? Por Satanás. Está dominando, no es, el Satanás no es el que gobierna en el cielo y en la tierra, no. Pero a la gente que no conoce al Señor, el diablo le domina. Y entonces todo lo que el mundo genera es pecaminoso. Entonces, hermano, mire lo que dice aquí. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, claro, hermano, cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, inmediatamente nos separamos de todas las cosas mundanas. Pero ¿qué vienen a estos predicadores? Claro, eso no, hermano, este tipo de enseñanza de dejar las cosas mundanas, de dejar las cosas pecaminosas, no favorece a tener muchos congregantes. ¿Me entiende? No favorece. Favorece más un discurso inclusivo. Todos estamos bien, todo está perfecto, no importa cómo vivas, no importa qué pienses, no importa qué música escuches, no importa qué te pongas, no importa qué te tatúes, no importa. Pues además se llena. Y hay que seguir esa temática, ¿por qué? Porque eso va a generar ganancias. Y entonces invierte, hermano, en los grupos de alabanza, y se invierte en los auditorios, y se invierte en el sonido, y se invierte en todo, para que todo sea de primera, para que la gente llegue y asientos acolchonaditos, ¿verdad? Música de primera, cantantes, aunque no sean cristianos, pero si cantan bonito y tocan bonito, pónganlos. Y se les paga, pero no hay problema, porque es un negocio. Y entonces los jóvenes ven un concierto y dicen, ¿cuándo cantarán así en mi iglesia? Nunca, hermano. Te lo advierto de una vez. Porque aquí no estamos, hermano, para que tú te embeleces en la música, ¿verdad? Y digas, me siento muy bien. No, porque es doctrina de Balaam. Porque detrás de todo eso se quiere una ganancia. Pero miren lo que dice el versículo 20, Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella, son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso sucedió lo que acertadamente afirman los proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¡Wow! Resulta que conocí el evangelio, yo era alcohólico, tomaba o me drogaba, lo que sea, y conocí al Señor, el Señor me hizo libre, dejé todas esas tonterías, me aparté de esas cosas y estoy. Pero un día escuché un predicador que dijo, no, es que no exageres, vamos, disfruta de la vida, una copita, una cervecita, no es malo, es cuestión de simplemente saber controlar. No, este predicador es el que me gusta, el otro es exagerado. Dale, nada más te digo una cosa: vuelves a atarte en lo mismo que ya había sido libre. Y el perro vuelve a comerse su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse. ¿Y todo fruto de qué? De una enseñanza incorrecta. Hermanos, muchos le tengo miedo al legalismo. Ojo, están caminando hacia el libertinaje. Y ambos extremos son equivocados.
Pero todavía le veo más esperanza, hermano, al que es legalista, nada más que se haga un poquito para atrás y ya. Pero el libertinaje, hermano, te envuelves otra vez en el pecado. Judas, que es otro, hay otro libro ahí pequeñito, ¿sí? Después de las cartas de Juan, búsquelo por favor, dice también algo sobre esto. Y esta es la doctrina de Balaam, es la doctrina del libertinaje, es la doctrina de que todo se vale, es la doctrina de que no pasa nada, es la doctrina de que puedo ser creyente, cristiano y también puedo oír música mundana, ver películas mundanas, puedo convivir sin ningún problema con amigos mundanos, ni les hablo de Cristo, pero comparto con ellos y hago todo mundano, pero también soy creyente, o sea, está padre, o sea, soy creyente, no tengo ningún obstáculo en eso. O sea, soy inclusivo, o sea, puedo sentirme bien en la iglesia y también puedo sentir bien en el mundo, me siento bien. Bueno, te aviso que esa doctrina se llama, por si no sabías cómo se llamaba, se llama la doctrina de Balaam. ¿Por qué? Porque la doctrina de Balaam enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos y enseña a la iglesia. Y por eso el Señor le habló a la iglesia en Pérgamo y dijo: hey, no. Eres una buena iglesia, eres muy fiel, pero estás permitiendo que entre la doctrina de Balaam. Y tienes que quitar eso. Porque por eso el Señor habla con la espada que sale de mi boca. Pero miren lo que dice Judas en los versículos, porque además tiene un capítulo. Dice, hay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Wow, aquí hay 3 pecados terribles, hermano: la envidia, que es Caín; la ganancia deshonesta o la avaricia, que es Balaam; y Coré, que es la rebeldía a la autoridad. Estos individuos son un peligro oculto. ¿Son un qué? Peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas ondas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quien está reservada la eterna y la más densa oscuridad. Wow. Está hablando, hermano, de aquellos que predican, de aquellos que enseñan. Y ahora quiero decirte una cosa, hermano. No necesariamente estoy hablando quien predica desde acá, porque a veces también en las mismas congregaciones hay gente, hermano, que en la comida, en la convivencia, dice: bueno, hermano, yo opino que no hay que ser tan exagerados. Yo opino que pues, los chavos deben también tener libertad, porque eso de tenerlos tan agarrados, tan amarrados, los vamos a frustrar. Doctrina de Balaam. Doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam dice que el mundo no es tan malo y que las cosas que el mundo hace no son tan malas y que se puede un poquito de lo del mundo. Y entonces son el famoso evangelio mundano, ¿sí? Donde yo tengo a Cristo en mi corazón, yo tengo una comunión con Dios personal. Y entonces en esa comunión él y yo nos entendemos cómo nos llevamos. Órale. ¿Entiende? No voy a la reunión, pero él y yo ya estamos, ya hablamos él y yo. No hago ni esto ni el otro, pero ya hablamos él y yo. Veo ciertas cosas, digo ciertas cosas, me gustan ciertas cosas. Veo influencers que dicen groserías, que maldicen, pero bueno, Dios y yo nos entendemos. En la iglesia son exagerados, el pastor es exagerado. Eso se llama doctrina de Balaam, porque la doctrina de Balaam enseña que se puede ser creyente y también se puede comer cosas sacrificadas a los ídolos, que se pueden hacer las dos cosas. Y hermano, el Señor reprende eso de una manera poderosa. Regresemos a Apocalipsis, por favor. Vamos a la parte final de esta primera carta. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor?
Si alguien ya está enredado en esta doctrina, ok, záfese de esa doctrina, ¿eh? No se la enseñamos aquí, no sé dónde la fue a agarrar. ¿Listo? Aquí no le enseñamos eso. A mí ya cuando me empiezan a decir, hermano, ¿y qué tiene de malo un tatuaje? ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Y qué tiene de malo de esto? Dije, ya. ¿Por qué no se hacen la pregunta, ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué siempre preguntan, ¿qué tiene de malo? ¿No? Porque dicen, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de bueno? ¿Tiene algo de bueno? ¿Tiene alguna virtud? ¿Algo digno de alabanza? No. ¿Qué tiene de malo? Porque yo estoy pisando la línea del mundo, de lo mundano. Y quiero nada más que el pastor me diga, bueno, mira, pues es cosa de, gracias. Así que le voy a pedir un favor, si puede hacerlo. No me pregunte qué tiene de malo, nada. Pregúntese usted qué tiene de bueno y listo. Dice, hermano, que estos hombres, aquí el versículo 14, no obstante tengo unas cosas contra ti, que toleras a los que se aferran a la doctrina de Balaam que enseñó. Aquí está el tema. Y entonces en la iglesia de Pérgamo, hermano, había gente que enseñaba eso. Y el Señor, hermano, viene bien fuerte. Mira cómo lo dice el 16. Por lo tanto, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Ahora, hermano, yo quiero concluir esta enseñanza con algo muy importante. No un profeta, un apóstol, un evangelista, un maestro, un pastor, no es falso o verdadero necesariamente por lo que explica. Creo, hermano, que todos en algún momento hemos explicado algo equivocado y hemos tenido que redefinir lo que explicábamos. Sí, todos a lo largo de los años, de 30 años, hermano, yo creo que hay cosas que algún día dije y que expliqué que no eran así, porque no tenía todo el entendimiento. Ni hoy todo lo tengo todo, tengo un poco más, pero no lo tengo todo. Pero si llegara yo a decir algo equivocado, hermano, no necesariamente me hace un falso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, por eso siempre regresamos al Señor Jesucristo, siempre regresamos al Señor Jesucristo, siempre llegamos a lo que el Señor Jesucristo dijo. Y fíjese, hermano, que hay algo maravilloso, claro, en Mateo capítulo número 7. Vaya por favor y con esto vamos a terminar esta primera parte. Mateo capítulo número 7. En Mateo capítulo 7, nunca se le olvide esto, por favor. Nunca se le olvide esto, por favor. Son fundamentos para que usted esté entendido, esté comprendido, hermano. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Versículo 15 en adelante. ¿Cómo sé que alguien es falso? ¿Cómo sé que alguien no está, no es de Dios? No es una persona confiable. No puedo recibir enseñanza de esa persona. Hermano, la palabra lo dice claramente. Mateo 7:15. Cuídense de los falsos, ¿qué? Profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si alguien viene disfrazado de oveja, hermano, y por dentro es un lobo feroz? Bueno, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Mira, hermano, de alguna manera escuchaba yo un predicador y tiene mucha razón. Él fue a predicar a un lugar, predicó, compartió la palabra. Se acercó un joven, le dijo: pastor, gracias por la palabra, gracias por lo que nos predicaste, tú eres un hombre de Dios. Y el varón le dijo: no, tranquilo, tú no sabes si soy un hombre de Dios. Y él dijo: ¿cómo no? Dios lo usó esta mañana. Hermano, Dios no usaba a Balaam, pero no era un hombre de Dios. Y este hombre le dijo: no, tú no puedes saber si no soy hombre de Dios porque tú no me conoces.
Tú no me conoces, tú no conoces a mi esposa, no conoces a mis hijos, no conoces mi casa, no conoces cómo vivo, no sabes cómo actúo, no sabes cómo manejo mi vida, no lo sabes. Por lo tanto, tú no puedes decir que soy un hombre de Dios. Simplemente di un mensaje, y si ese mensaje te edificó, qué bueno, pero tú no puedes saber si soy un hombre de Dios. Y hermano, estoy totalmente de acuerdo con este varón. ¿Por qué? Porque tú no puedes saber si alguien es un hombre de Dios, porque lo ves en internet, porque lo ves en YouTube y porque lo ves que ahí dice cosas. Tú no sabes decir, este es un hombre de Dios. Tampoco puedes decir que sea del diablo, mejor no digas nada. Pero tú no puedes saber que es un hombre de Dios por una sencilla razón. Tú no lo conoces. Tú no sabes que cuando apaga la cámara a la hora de compartir y apaga la cámara, tú no sabes qué piensa en realidad, cómo vive, cómo trata a su mujer, cómo trata a sus hijos, cómo maneja su economía, cómo maneja su vida, su tiempo, qué hace. Si está enredado en cosas que no están correctas, si está enredado en cosas que no son. Bendito Dios, hermano, nosotros tenemos 27 años aquí, casi 28 años viviendo aquí en Fortín, hermano, y nos ha tocado ministrar en 2 congregaciones donde siempre ha habido un número mayoritario de gente y nos conoce la gente, hermano. Aquí yo no me puedo esconder para nada, para ningún lado me puedo hacer, hermano. Y qué bueno, bendito Dios. Porque donde quiera que me pare, hermano, adiós, hermano, diga así, hermano. Que ni pretendo hacer nada malo, pero pues si se me metiera la loquera, aquí ¿cómo? Todo el mundo me conoce. Pero el asunto que le quiero revelar es el siguiente, hermano. Que pasa, y no lo hablo por mí, lo hablo, hermano, porque puede pasar en cualquier lugar. Está su pastor, ahí está el hermano, a lo mejor ya es grande, es anciano, es un hombre íntegro durante muchos años, ya predica a lo mejor más cansado, ya predica a lo mejor no tiene esa total libertad para predicar amenamente como lo hace un influencer. Entonces ya me empieza a aburrir, empiezo a seguir a otros que son más atractivos, me entusiasman más, dicen cosas más interesantes, lo dicen más bonito, y tú empiezas a decir, yo te voy a decir una cosa, si tú conoces a ese pastor, y tú conoces a ese profeta, y si tú conoces a ese apóstol, y si tú conoces a ese maestro, y si tú conoces a ese evangelista de muchos años y vive una vida íntegra, es un hombre verdadero de Dios. Aunque predique, buenos días, hermanos. Aunque predique así. Pero si es un hombre íntegro, que marido de una sola mujer, que gobierna bien su casa, que tiene su educación, tú no le sabes de un negocio chueco, tú a nadie le debe dinero, no le anda pidiendo dinero a nadie, no le ha querido deber a nadie, no anda haciendo negocios en lo oscurito, chuecos, no, todo es integridad. Hermano, es un hombre de Dios, aunque te duermas cuando predica. Porque te puede venir uno, hermano, que seduce los instintos, que acá te mueve, luces, cámara, videos, pum, cosas interesantísimas. Y dices, este es un hombre de Dios. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque tú nunca has vivido con él. Por sus frutos los conoceréis. Y hermano, estamos en el tiempo, ojo, donde ya no importan los frutos, importa lo que veo en la cámara, lo que veo en el video, lo que veo en las redes. Eso es lo que importa, ¿sí? No, porque yo veo al pastor fulano que es muy dinámico, que es muy acá, y acá lo hace, y wow, y tiene toda una infraestructura y dice, wow, me gustaría ir a esa iglesia. Está bien, yo no estoy diciendo que sea malo. Mi hermano, ¿puedo escuchar predicaciones de fulano? No sé, a mí no me preguntes si las puedo escuchar, yo no sé, no puedo recomendar a nadie. ¿Por qué no puedo recomendar a nadie? Porque yo no conozco a nadie, yo no he vivido con nadie. Yo vivo con mi esposa, con la que vivo y con mis hijos. Oye, ¿y me recomienda este predicador? Pues, por lo que he escuchado, parece conforme a la escritura, pero yo no sé, porque yo no vivo con él. Está en no sé dónde, está en un país, yo no vivo con él, no sé. Yo no puedo saber si es un verdadero, porque por sus frutos los conoceréis. Hermano, si hay falsos apóstoles, hay verdaderos apóstoles. Si hay falsos profetas, hay verdaderos profetas. Si hay falsos evangelistas, hay verdaderos evangelistas. Si hay falsos maestros, hay verdaderos. Y si hay falsos pastores, también hay verdaderos. ¿Cómo lo voy a saber? Por sus frutos. Y por cierto, también hay falsos hermanos. Sí, porque nada más pensamos que es de este lado. También hay falsos hermanos y verdaderos hermanos. ¿Y cómo los conoceréis? Por sus frutos. Hermano, si tú dices, hola hermano, y llegas a su casa y en su casa le gritonea a su mujer, ya sacó una botella y ya pone ahí la música de Vicente Fernández,
Y te dice todavía, ¿eres de los espantados o no, hermano? ¿No? Entonces dice, hermano, ¿es de los espantados o te incomoda esto? No, pues, todo lo guardo, no, por tu conciencia, hermano. No, 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 no. Hermano, agarra y salte de ahí, porque estás con un falso. No, pero el hermano explica re bonito, cuando empieza a hablar explica re bonito. Sí, explica re bonito, pero no vive bonito. Y aquí no se trata de explicar bonito, se trata de vivir bonito. Por sus frutos los conoceréis. Y si tú no te fijas en eso, o sea, no te fijes, hermano, si predicó bien, que si usó bien el texto, que si dijo bien la palabra, que si no la dijo, que si dijo pus en lugar de pues. Es que dice pus, ¿cómo? Pues sí, tiene muletillas y se pone nervioso y dice, hermano, y gloria a Dios, y dijo gloria a Dios como 50 veces en un minuto. Está nervioso, pero velo vivir. Ve la entrega que tiene, es un hombre de Dios. Otra forma de entender las cosas.